Hola, buenos días. Venía hoy a hablar de unos temas que dejé hace tiempo aparcados y creo que es importante que retome, pues porque si hay alguien que le pueda servir de ayuda, pues bueno, le voy le voy a ayudar, ¿no? Y es seguir con la historia contemporánea de España, que como ya sabéis es un tema que me gusta mucho. Bueno, me gusta la historia en general. Y lo dejé, creo que el último apartado del que hablé fue la guerra de Marruecos, el desastre anual y bueno, toda aquella polémica. Y terminé cuando, con motivo de la degradación de la vida pública y la pronta publicación del expediente Picasso, un militar, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado y suspende durante unos cuantos años la vida democrática en España, ¿no? Miguel Primo de Rivera es una figura interesante y también la época es interesante. Venía de una familia de militares liberales, pero él ya no, él está ya bastante alejado de esa idea, porque están surgiendo nuevas ideologías en Europa, a raíz también de de la Primera Guerra Mundial. España siempre ha estado muy influenciada por Italia, no lo olvidemos. Son dos países que están muy próximos el uno al otro. Y Miguel Primo de Rivera era un militar con experiencia en la guerra. Había luchado en Cuba, había luchado en Marruecos también. Y bueno, tenía cierto prestigio entre los militares españoles. También prestigio a ojos del rey, de Alfonso XIII. Por eso cuando el 13 de septiembre de 1923 da el golpe de Estado, Primo de Rivera es capitán general de Cataluña, da el golpe de Estado este día, el 13 de septiembre, y el rey no se opone. Aquí hay una cosa, bueno, a Alfonso XIII le beneficiaba que Primo de Rivera tomase todos los poderes porque se sentía incapaz, Alfonso XIII se sentía incapaz de gobernar el país. Debemos recordar que la Constitución de 1876 le reservaba al rey amplios poderes, pero aún así también le limitaba en otros aspectos, de tal manera que Alfonso XIII no se sentía cómodo bajo el paraguas de la Constitución. Es lo que tiene el liberalismo, ¿no? Que te limitaba los poderes. Entonces, que otro asumiese la carga de el desprestigio que suponía implantar una dictadura que sirviese también a los intereses del rey, pues bueno, era el otro el que se manchaba de alguna manera y el rey, aunque también se manchó, no era una dictadura del rey, por decirlo de alguna manera. No lo estaba haciendo él, lo estaba haciendo un militar, ¿no? Alfonso XIII también pensó en convertirse en buscar el apoyo del ejército para hacer un gobierno personalista, pero se le adelantó Primo de Rivera y el rey no se opuso. De hecho, el presidente del gobierno en aquel momento le pidió al rey que desautorizase a los militares y que pidiese el respeto a la Constitución y el rey no le dio el apoyo que necesitaba. De tal manera que el golpe triunfó y Alfonso XIII reconoció a Primo de Rivera como dictador. ¿Qué suponía eso? Bueno, Primo de Rivera, que se autodefinía como un cirujano de hierro, ya ese lenguaje nos lleva un poco a la ideología fascista. Primo de Rivera no era realmente un dictador fascista. Es decir, el fascismo había triunfado en Italia, tenía influencia en España, pero no estaba realmente enraizado, digamos, en el territorio español. Primo de Rivera tomó algunas de las herramientas del fascismo para su régimen, pero no fue un régimen puramente fascista. Aunque a veces el lenguaje sí que utilizan un lenguaje de esa índole, ¿no? Por ejemplo, lo del cirujano de hierro es una manera de hablar muy del fascismo, ¿no? Todo eso, relacionar con los metales y esas cosas, es muy del gusto
de los fascistas, como luego el Pacto de Hierro que van a hacer con los alemanes, los italianos y tal, les gusta ese rollo, ¿no? Esa manera de hablar. Primo de Rivera era un dictador despótico, evidentemente, como no puede ser de otra manera para ser un dictador, pero aparte de eso era muy paternalista, ejercía un poder paternalista con la población española, como si, bueno, si fuesen menores de edad y él tuviese que dirigirlos, ¿no? Era un hombre que creía en la jerarquía, era un militar, al final, en la disciplina, en la jerarquía, ¿no? Como buen militar que era. Su régimen hacía gala de un potente catolicismo, es decir, lo que he dicho antes, ¿no? Era muy católico, muy creyente. Y, bueno, militarista, y bueno, lo que se puede esperar de un español de principios del... un militar español de principios del siglo XX, ¿no? Militarista, católico, hasta cierto punto despótico. Y bueno, pues un poco eso era Primo de Rivera. Admiraba la ciencia y la cultura, es decir, que hasta cierto punto era un militar ilustrado. Alfonso XIII le pide que forme un gobierno a Primo de Rivera el 15 de septiembre. Primo de Rivera, 2 días después del golpe, forma un gobierno que va a ser el directorio militar. Directorio militar es una sustitución de la administración civil, de gobernadores civiles, de políticos, por decirlo de alguna manera, que había en España por gobernadores militares. Y implanta un estado de guerra, un toque de queda permanente en España, hasta que termine ese directorio militar para controlar el terrorismo, las huelgas y toda la inestabilidad que había en la calle, ¿no? Porque, claro, tenemos que tener en cuenta también que España era una auténtica olla a presión en esos momentos. Bueno, había miles de atentados al año, cientos de huelgas, todo tipo de altercados en las calles. Entonces lo que pretende el directorio militar es acabar con esa situación de degeneración que tenía el país, salvar a España de los políticos, decía Primo de Rivera, decía, no, no le callan muy bien los políticos, y, y tratar de recuperar un poco, de regenerar la vida pública española, ¿no? ¿Qué resistencias va a encontrar Primo de Rivera a su dictadura? Pues fundamentalmente dos. El Partido Comunista. Primo de Rivera se manifiesta absolutamente enemigo del comunismo. Y la CNT. ¿Quiénes son los que le apoyan? Pues fundamentalmente la Iglesia, como no podía ser de otra manera, buena parte del ejército. Vamos a ver que va a tener problemas con los militares africanistas, de los que hablé en el vídeo que hablé de la guerra de Marruecos. Va a tener problemas con los militares africanistas y le va a apoyar pues la burguesía catalana, el ejército, la Iglesia y el PSOE y la UGT, que incluso van a entrar en gobiernos de la dictadura en la siguiente fase, que va a ser el directorio civil, que va a venir después del directorio militar, ¿no? Entre el 25 y el 29 va a haber gobiernos del Partido Socialista, o bueno, ministros del Partido Socialista en la administración de Primo de Rivera. Entonces, bueno, el directorio militar va a durar entre el 23 y el 25, ya lo que quedaba del año 23 hasta el año 25. Se suspende la Constitución de 1876. Primo de Rivera asume plenos poderes. La administración militar va a conseguir, tengo aquí los datos apuntados, que de 1.259 atentados que había el año anterior al golpe de Estado en España, 1.259 atentados, pase a haber 51. Y de 456 huelgas, pase a haber 165. O sea, es un cambio sustancial en cuanto a la estabilidad social que había en España, que era un poco lo que pretendía el régimen. Esto lo consiguen los militares, porque yo os digo que en el directorio militar se va a sustituir la administración de políticos y de partidos políticos por militares, por gobernadores militares de las provincias. Primo de Rivera va a fundar un partido que no va a tener mucho éxito,
no es un partido fascista, es un partido tradicionalista, conservador, que va a ser la Unión Patriótica, un partido católico, un partido, pues eso, tradicional, españolista, hasta cierto punto nacionalista, que busca la intenta consolidar ese partido, un partido que no va a tener éxito en España, que va a pasar casi desapercibido, porque es un partido creado así un poco, pues, sin mucha, sin apoyo popular ni nada, simplemente es un partido que a Primo Rivera le parece adecuado, pero ya os digo que no va a tener mucha, mucho éxito en España. Y quizás lo más importante que se va a hacer entre el 23 y el 25 va a ser la solución de la cuestión marroquí. Recordemos que España todavía está en Marruecos, acaba de sufrir un tremendo golpe en 1921, lo que va a ser el desastre anual, con más de 10.000 muertos en un solo día. Y bueno, y Primo de Rivera va a decidir solventar esa situación de una vez por todas. Su idea es abandonar Marruecos. Primo de Rivera lo que se da cuenta, porque Primo de Rivera no es tonto, se da cuenta de que Marruecos es una sangría para España y no le aporta ningún beneficio, es un gasto enorme para la administración y solo le da disgustos, entonces se plantea abandonar Marruecos. De hecho, es muy interesante porque en esta época del directorio militar, aparte que va a tener conflicto con los militares africanistas porque no quieren abandonar Marruecos, el principal crítico de la postura de Primo de Rivera va a ser Francisco Franco, pero digamos que estos militares africanistas van a quedar un poco, los va a recuperar un poco para sí Primo de Rivera, porque Primo de Rivera lo que va a decidir es quitar toda esa juventud que manda de España sin formación militar, sin prácticamente suministro, sin prácticamente armamento, gente que proviene del campesinado, gente muy pobre, ¿no? Que envía a la guerra, mientras que luego evitan, el sistema de quintas evita que vayan los ricos y eso es una cosa muy impopular en España. Va a traer de vuelta a muchos de los jóvenes españoles que han ido a la guerra y a cambio lo que va a hacer va a ser fortalecer la Legión de Extranjeros, fundada por Millán Astray, y el ejército de regulares indígenas de Marruecos. Lo que un poco va a compensar ese descontento por retirar a las quintas, lo va a compensar un poco fortaleciendo los ejércitos, digamos, profesionales que hay en Marruecos, los ejércitos pues, de indígenas y de legionarios. Y eso, bueno, pues de alguna manera va a satisfacer las aspiraciones de los militares africanistas. Y luego, por otro lado, va a darse una situación que le va a aportar a Primo de Rivera un enchufe de prestigio militar que va a ser el desembarco de Alhucemas, para lo que cuentan los franceses con España, porque los franceses están teniendo problemas con Abdelkrim, que es yo creo que es el mismo que ha conseguido derrotar a los españoles en Anual. Está atacando a los franceses, ha conseguido dividir, a partir en dos, el protectorado francés en Marruecos, y Francia le va a pedir ayuda a España para derrotar a Abdelkrim. Creo que ya estamos en 1925. Entonces, Primo de Rivera va a planificar un desembarco en Alhucemas, el desembarco de Alhucemas, con tropas españolas, y el éxito, con solo 16 muertos y la derrota absoluta de Abdelkrim, va a ser muy celebrado y le va a aportar gran prestigio militar a Primo de Rivera, que sin embargo no va a ceder en sus ideas de abandonar el protectorado y terminar de una vez por todas con la guerra de Marruecos. Abdelkrim va a ser capturado, va a ser entregado a los franceses le mandan a una isla remota exiliado, y bueno, Primo de Rivera se cubre de la gloria del vencedor en la guerra
y España un poco recupera ese prestigio militar que había perdido en Anual, aunque la idea de abandonar Marruecos no se le quita de la cabeza, ¿vale? Van a conservar las plazas de Ceuta y Melilla, pero el resto del protectorado a Primo de Rivera no le interesa conservarlo. Es una continua sangría, es una continua gasto, es un gasto monumental para el Estado español y Primo de Rivera opta por abandonar el protectorado. El directorio civil lo cuento en el siguiente vídeo y también hablaré de cómo Primo de Rivera pues, tiene que dimitir y tiene que marcharse y cómo se gesta la llegada de la Segunda República, ¿vale? Y nada, nos despedimos de momento y el próximo vídeo, directorio civil, la dictadura de Primo de Rivera y advenimiento de la Segunda República, ¿vale? Venga, muchas gracias por escucharme y un saludo.